Bienvenidos a Saddleback, aquí y en todos nuestros campus. Como muchos de ustedes recuerdan, la semana anterior el pastor Rick nos habló acerca de atravesando los valles en la vida. Y muchos de ustedes hablaron acerca de cuán importante es ese mensaje, porque ¿quién de nosotros no está en un valle, o acaba de salir de un valle, o se dirige a uno de los valles en la vida? Es parte de las realidades con las que todos tenemos que lidiar. Entonces, esta semana tendremos la segunda parte de ese mensaje, pero lo haremos de una forma diferente. Lo haremos a través de una entrevista, hablando acerca de las experiencias que hemos tenido en la vida y cómo tomar lo que la verdad de Dios nos dice acerca de atravesar los valles y aplicarlo en diferentes experiencias que estamos atravesando. Alguien a quien amamos está atravesando. Y lo haremos a través de una entrevista con un amigo. Lee Strobel está con nosotros el día de hoy, uno de los grandes amigos en Saddleback. No aplaudan mucho ahora, porque lo vamos a llamar en un minuto y entonces podrán aplaudir más. Lee, como muchos saben, si eres nuevo en Saddleback, tal vez no sabes que él estuvo en nuestro equipo durante mucho tiempo, fue uno de nuestros pastores, nos sirvió a ustedes, nos sirvió a nosotros. Yo amo mucho, le hemos compartido muchas comidas, hemos estado juntos en grupos pequeños, así que tenemos esa conexión como familia. Y en un minuto, él saldrá y nos hablará acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, atravesando por esos valles. Muchos de ustedes saben que no solamente Saddleback se ha beneficiado del ministerio de Lee, sino que lo ha sido todo el mundo. A través de su libro, El caso de Cristo, muchas personas se han animado a compartir su fe y muchas personas se han acercado a la fe, escuchando el testimonio de Lee, quien era un ateo, y luego llegó a una posición de fe en Cristo. Ahora, tal vez ustedes no lo sepan, pero están haciendo una película acerca de la historia de Lee y saldrá en unas semanas. De hecho, antes de que salga a la plataforma, porque conociéndolo puede abochornarse, así que antes de que salga, veamos rápidamente los avances de la película. Veamos esto. If somebody wanted to do an investigation into Christianity, where would you start? If the resurrection of Jesus didn't happen, it's a house of cards. You sure you want to give me that loaded gun? I'm pretty sure you're not going to be able to pull the trigger. I've spent my entire career as a journalist uncovering the truth. Until the day my wife presented me with the biggest story of my life. I'm not gonna lose my wife and my kids to something that I can't even reason with. And what happened next changed me forever. How can we even talk about historical evidence for the resurrection? The Gospels are filled with contradictions. The empty tomb is based on evidence. And isn't evidence your trade? We all bet our lives on something. The question is, what's it gonna be? As much as I would like to help out a fellow skeptic, what you're proposing is impossible. Could Jesus survive being spiked to the cross? There is no evidence of anyone ever surviving a full Roman crucifixion. Just because I write something down and I bury it in the dirt, that doesn't make it true. What I felt was something more real than anything I've ever felt in my life. I'm praying for you. Do you really want to know the truth, or is your mind already made up? Stop blaming me and the church and God and do your job. No one's ever proven if the shroud is the actual burial cloth of the Christ. But whenever someone looks in those eyes for the first time, suddenly becomes a real person. Lee, no estás aquí únicamente para hablar acerca de la película, aunque realmente queremos que la gente sepa más acerca de ello. Pero dijiste que estás dispuesto a hablar acerca de algunos de los valles que has atravesado en la vida. Sí, claro. Porque en esa película hablas acerca de muchos valles que eso es verdad. atravesaste. Sí. Pero permíteme comenzar desde mucho antes. Quiero hacerte una pregunta muy personal. Sé que en tu vida tuviste muchas luchas con tu padre. Sí. Y esas luchas tuvieron mucho que ver con el ateísmo con el que lidiaste en tu vida. Tuvo es. que ver con factores como el enojo Así que es. tenías en tu vida. Eso fue un verdadero valle. Cierto. Algo ocurrió en la película, de hecho, mientras hacían la película, que trajo sanidad a tu vida Sí. en esta área. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? Yo tuve una relación bastante difícil con mi papá.
Tuvimos una discusión bastante intensa la noche de mi graduación de secundaria. Él me vio y me dijo, dentro de mí no hay suficiente amor por ti ni para llenar mi dedo meñique. Y así que eso creó una grieta entre nosotros que nunca se sanó mientras él estuvo con vida. Yo aún era un ateo, lo cual es interesante porque si observas los ateos más famosos en la historia, virtualmente todos ellos, Camus, Sartre, Nietzsche, Freud, Voltaire, Wells, Feuerbach o Hare, cada uno de ellos tenía un padre que o los abandonó cuando eran pequeños, o murió cuando eran jóvenes, o con quien tuvieron una relación difícil. Y como Freud observó, si tu padre terrenal te ha decepcionado o te ha lastimado de alguna manera, no quieres conocer a un Padre Celestial, porque tienes miedo de que sea peor con él. Así que yo creo que mi ateísmo durante mi juventud era alimentado no solamente por mis objeciones intelectuales y mis preguntas acerca del cristianismo, sino que era una cuestión emocional, una herida paternal que muchas personas experimentan también. Y como dije, mi padre falleció antes de que yo me convirtiera en creyente y nunca nos reconciliamos por completo. Así que en la filmación de esta película, el personaje de mi papá fue protagonizado por un actor que muchos de ustedes conocen, Robert Forster. Un actor nominado al Oscar que ha estado en más de 130 películas. Creo que tenemos Sí, una creo fotografía que sí. por aquí, porque muchos se preguntan de quién estamos hablando. Sí. Tal vez lo reconozcan. Él se parece mucho a mi papá. Eso es algo escalofriante. Así que... Y por cierto, esta película está ambientada en los años 80. Eso explica los colores extravagantes. Todos nos vestíamos raro en los años 80. El Vamos. bigote estaba de moda. El bigote, Sí. los peinados. Así que durante la filmación aún no habíamos conocido a Robert Forster, pero Leslie y yo estábamos en el set y estaban filmando esa escena del día de la discusión. El día en que él me dijo que no me amaba y todo eso. Así que estábamos observando mientras filmaban eso y dijeron corte y vamos a hacer una pausa. Y entonces él se me acercó. Pero él se quedó en el personaje de mi papá. Y se acercó hacia mí. Y se paró frente a mí y me vio a los ojos y puso su mano sobre mi hombro. Y me dijo, lo lamento mucho. Y yo pensé, ¿qué acción más noble la de este hombre? Sabiendo que, de cierta forma, él estaba personificando a mi padre, me dijo las palabras que mi padre nunca me dijo. Y me dio la oportunidad de decirle las mismas palabras también a mi padre. Fue un momento de mucha sanidad. Y creo que algunas veces, cuando hablamos acerca de los valles, y el mensaje de Rick la semana anterior fue fenomenal, a veces pensamos en cuando nosotros estamos en el valle. Pero saben, Dios puede usarnos para ayudar a sanar a alguien y ayudar a alguien a atravesar ese valle. Esa es una de las formas en que Dios puede usarnos. Y esta fue la forma en que Dios usó a Robert Forster para traer sanidad de una forma que de otro modo nunca hubiera experimentado. Y pienso en estos momentos en los que nosotros podemos acercarnos a alguien que está lastimado o alguien que está atravesando por un valle. Tú y yo podemos ser un instrumento de la sanidad de Dios, de su amor y de su perdón, de su gracia, y traer eso a la vida de alguien. Y pensé, qué gran privilegio que Dios nos da esa oportunidad de servir a otras personas que están lastimadas y que tal vez necesitan de tu experiencia, o tal vez necesitan tu hombro para llorar, o tal vez necesitan escuchar de tu boca palabras de consuelo y de ánimo en medio de un valle. Y luego de que eso ocurrió, intento estar un poco más alerta de diferentes maneras cuando conozco personas que atraviesan por tiempos difíciles. ¿Hay alguna forma en que pueda extenderles una mano para alentarlos o para animarlos o para ofrecerles algún consejo o algo? Tuviste que lidiar con entender a Dios como el Padre que nunca tuviste en esta tierra. Y Sí. sé que muchos se preguntan, ¿cuáles son esas verdades de la palabra de Dios? ¿Cuáles son esas verdades que te han ayudado a lidiar con ese Sí, valle que has enfrentado en la vida? Sí, sabes, es difícil. Cuando tienes problemas relacionales con tu padre, y eso le ocurre a muchas personas, porque los padres no son perfectos. Y así que algunas personas, muchas personas salen lastimadas en las relaciones con su padre. Y para ellos muchas veces es difícil. Tal vez para ti sea difícil imaginar un Padre Celestial. Simplemente lo imaginas como una magnificación de tu Padre terrenal. Y eso te asusta.
o te molesta, o te preocupa. C.S. Lewis dijo algo interesante. Él dijo, todos podemos imaginar, utilicen su imaginación, cómo sería el Padre perfecto. Sería un Padre que te anima, un Padre que te muestra gracia, un Padre amoroso. Sería comprensivo. Él siempre estaría animándote. Estaría orgulloso de ti y todo eso. Bien, esa es una imagen de Dios el Padre. Así que si podemos dejar de magnificar a nuestro Padre terrenal y dejar de imaginar que Él es Dios, sino que simplemente imagina cómo sería un Padre perfecto. Y esa es la imagen de nuestro Padre Celestial, que nos ofrece gracia y amor y perdón y gozo de aventura y que nos llena de una nueva vida. Y eso me ayudó. Cuando estuve luchando con dudas acerca de la fe, pasé 2 años como reportero de investigación para la Tribuna de Chicago, investigando el cristianismo para llegar al fondo del asunto, hasta que logré obtener la evidencia que me convenció de que la resurrección es un evento real, que prueba que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y yo hice la parte intelectual, pero también tuve que hacer la parte emocional. Y tuve que olvidarme de la idea de cómo era mi Padre terrenal y pensar cómo sería un Padre celestial perfecto. Y por cierto, no quiero arruinarle la película a nadie, pero al final de la película encontré redención. Sabemos que algo bueno ocurre al final. Sí, y claro. algo bueno tiene que salir de allí. Lo que quiero decir es que me refiero a mi relación con mi padre. Sí. Tuve una sorpresa en su funeral. Y eso es todo lo que diré. Pero esa sorpresa me demostró que mi papá me amaba, de formas que él no podía expresar. Y eso también trajo sanidad a mi vida. Habla acerca de esos años, los que luchaste para llegar a Cristo. Sí. Sé que la película muestra que Leslie, tu esposa, atravesó por verdaderos valles, Sí. orando por ti. Y, Sí. Aparte de Dios, ella es la heroína de la historia. sí. Tú has tenido que hablar, obviamente, desde ese entonces, acerca de las lecciones que ella aprendió, Sí. las cosas que ella atravesó, y en cierta forma se Claro, convirtieron en cierto. parte de tu vida. Así que compártenos, ¿qué fue lo que ocurrió luego de que atravesaste por todo eso? ¿Qué aprendiste claro. de ella? Saben, ella era agnóstica cuando nos casamos. Yo era ateo y estábamos bastante felices. Teníamos puntos de vista bastante similares. Eso fue hasta que una señora cristiana entrometida la ayudara a encontrar su fe en Cristo, lo cual yo pensé que eran las peores noticias posibles. Cuando ella me dijo que se volvió cristiana, la escena en la película es casi exactamente lo que ocurrió. La primera palabra que me vino a la mente fue divorcio. Yo me iba a ir de casa. Yo era ateo. Yo no quería estar casado con una cristiana. Creí que se convertiría en monja o algo así. Yo no sabía nada. Creí que ella ahora iba a ser absorbida por una subcultura cristiana en la que yo no era bienvenido como ateo. Yo pensaba que Jesús... Yo creí que ella me estaba engañando con Jesús. En serio. Porque ¿quién es este hombre que ahora de repente forma parte de su vida? Yo pensaba, yo soy quien tiene que darle el apoyo emocional. Pero ahora ella está recibiendo apoyo emocional de Jesús. ¿Dónde quedaba yo en todo esto? ¿Saben? Me quitaron mi trabajo. Así que... ¿saben? Tuvimos mucho conflicto. Mucho conflicto, ¿saben? Nuestro matrimonio pendía de un hilo. Recuerdo que en cierto punto le dije, y esto está en la película, y no estoy orgulloso de esto. En ese entonces yo era un ateo. Le dije, no me veo haciendo esto dentro de 2 años. Si aún insistes con esto dentro de 2 años, yo ya no estaré aquí. Así que fue bastante difícil. Así que Leslie aprendió algunas cosas en medio de esa experiencia. Cosas que creo que van más allá del concepto de yugo desigual. Cosas que son prácticas para todos nosotros. Una de ellas... ¿saben? Había una gran mujer de Dios. En la película se llama Elfie. En la vida real se llama Linda. Y fue quien trajo a Leslie a Cristo. Ella se convirtió en su mentor. Y fue muy importante, en medio de todas las diferencias espirituales, en medio del conflicto, de todo el dolor que experimentamos, tener a una mujer cristiana madura que le prestara un hombro sobre el cual llorar, que la ayudara, que la animara, que no le permitiera caer en la autoconmiseración y que no permitiera que se convirtiera en Linda y Leslie versus Lee, sino que la llenara de consejos sabios, de sabiduría divina, acerca de cómo ella podía vivir su fe de la mejor manera posible en nuestro matrimonio. Y lo que quiero decir es que todos nosotros necesitamos a alguien en nuestras vidas. Por eso los grupos pequeños son tan importantes. Tener un grupo pequeño de personas que te conocen y que te aman y que se preocupan por ti, que quieren alentarte, que quieren animarte, pero también hay que puedas rendirle cuentas. Alguien que también te comparta su sabiduría en tiempos de valles y cosas así.
Y saben, han habido muchas ocasiones en mi vida en las que he estado a punto de desviarme y mis relaciones con personas que me aman, personas que me conocen y que son más maduras que yo en la fe, como Tom Holliday. Saben, estas personas me han guiado y me han compartido su sabiduría. Y lo otro que quiero decir es que te sientes tan solo en una situación como esa y sientes que Dios nunca podría redimir esa situación. Y aún así, ahora veo a Leslie, y es una mujer de oración y llena de fe, de perseverancia y de valor. Y yo no sé si ella sería así, si ella no hubiera atravesado por ese valle en nuestro matrimonio. Dios lo usó para moldearla. Saben, es muy interesante. En Hebreos 5, verso 8, dice que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Ahora, piénsalo por un momento. Si Jesús necesitó el sufrimiento para aprender la obediencia en esta vida, entonces, ¿cuánto más necesitamos nosotros, los valles en nuestra vida, para que nos moldeen? Saben, no podemos conocer valores como la valentía y la perseverancia si vivimos en un mundo ausente de luchas. Saben, no aprenderíamos, la integridad si viviéramos en un mundo donde no hay tentaciones. Así que nuestro mundo es una máquina diseñada para formar el alma. Y estamos aquí para formar nuestras almas. Y Dios usa incluso los valles en nuestras vidas para moldearnos en aquello que Él quiere que seamos. Así que yo estoy muy agradecido por la Leslie de la actualidad, que atravesó por el proceso de casi perder nuestro matrimonio y todos esos inconvenientes y toda esa formación. Es como cuando el oro es refinado y sale del horno más puro y más precioso. Los valles en tu vida no se acabaron cuando llegaste a Cristo. No se trata de, ahora soy cristiano, ya no tengo valles, tengo una vida perfecta. Nuestras almas aún están siendo formadas, como tú dijiste. Y no sé si la iglesia lo sabe, que hace 5 años atravesaste por una crisis de salud y estuviste a punto de perder tu vida. Muchos de nosotros oramos por ti, pidiéndole a Dios que te mostrara gracia, y por la gracia de Dios lo hizo. Romanos 8:28 dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. Así que atravesaste por esta crisis y estuviste a punto de perder tu vida. Ese verso, sentiste como, no sé si puedo confiar en este verso, o me aferro a este verso con toda mi vida. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue tu vida en medio de ese valle? Sí, tuve una crisis de salud. Fue una rara combinación de diferentes problemas que causaron que mi nivel de sodio disminuyera. Nuestro nivel de sodio tiene un espectro muy reducido para ser considerado saludable, alrededor de 130. El mío se redujo a 112. ¿Hay algún doctor aquí? Si le dices a un doctor que tu nivel de sodio se bajó a 112, usualmente dicen, estuviste muerto, ¿cierto? O estabas convulsionando, ¿cierto? Y lo que ocurre es que tu cerebro retiene agua y se expande por la falta de sodio. Se expande, así que debido al espacio reducido que hay en tu cabeza, tienes confusión mental, alucinaciones, convulsiones, coma y muerte. Así que yo tuve confusión mental y tuve alucinaciones y luego, ¡boom! Leslie me encontró inconsciente sobre el sofá y me llevaron al hospital. Recuerdo que me desperté en la sala de emergencias y el doctor me dijo, estás a un paso de un coma y a 2 pasos de la muerte. Y yo estuve en muy mala condición durante varios días en la sala de cuidados intensivos. Deben aumentar cuidadosamente tu nivel de sodio para no causar daños cerebrales. Creo que el 25% de las personas queda con incapacidades como resultado de esta experiencia. Así que fueron momentos aterradores. Yo nunca había pasado por algo así. Leslie nunca había atravesado por algo así. Y piensas en Romanos 8:28 y la promesa de que Dios puede usar incluso estos momentos para sacar algo bueno de ellos. Y yo pensaba, ¿en serio? Saben, yo no pude trabajar durante 6 meses, no tuve ninguna entrada económica, fue un tiempo bastante difícil. Así que lo que me rescató de eso fue el darme cuenta de que Dios era capaz de tomar el peor de los escenarios, lo peor que pudiera ocurrir en la historia del universo, lo cual es el deicidio, la muerte del Hijo de Dios en la cruz, la peor cosa que pudiera haber ocurrido, la muerte del Hijo de Dios.
Él tomó la peor cosa y la convirtió en la mejor cosa. Y Él abrió el cielo. A través de eso, a través de Jesús, a través de su resurrección entre los muertos, Él abrió las ventanas de los cielos para todos aquellos que lo siguen. Y pensé, ¿saben? Si Dios puede tomar la peor cosa en el universo y convertirlo en la mejor cosa en el universo, Él puede tomar mi crisis de salud y sacar algo bueno de ella. Y lo ha hecho, ¿saben? Puedo decir con toda honestidad, a pesar de lo difícil que fue, a pesar de lo doloroso que fue y a pesar de lo aterrador que fue, le agradezco a Dios por haberme llevado a través de esa experiencia. Porque las lecciones que aprendí, ¿saben? Ahora soy más sensible a las personas que están lejos de Dios. Porque eso me recordó cuán breve es la vida. Que tal vez no tenemos toda la eternidad para tomar estas decisiones espirituales. Y eso me dio más sensibilidad para ser más efectivo y compartir a Jesús con los demás. A hacerlo con más urgencia, sabiendo que el tiempo es corto. Y tal vez es más corto de lo que pensamos. Y aprendí muchas lecciones. ¿Saben? Mi hijo, que tiene un doctorado en teología y es un profesor en el seminario de Talbot, de la Universidad de Biola, en medio de mi confusión mental, se acercó a mí para ministrarme. Mi hijo. Recuerdo que él se acercó a mí y me dijo, papá, sé que estás atravesando por esta confusión. Le dije, lo sé, para mí es muy difícil pensar con claridad. Él dijo, percibo que te sientes lejos de Dios en este momento. Y le dije, así es, siento por alguna razón que Dios está lejos de mí. Él me dijo, déjame ayudarte. Permíteme guiarte en una oración. Así que estamos hablando de mi hijo. Se sentó conmigo y oramos durante una media hora. Y él dijo, papá, voy a acompañarte. Él dijo, cuando venimos ante Dios, a veces nos acercamos con diferentes tipos de identidades. Somos exitosos o somos ancianos de la iglesia o cualquier otro tipo de cosa. Y nos acercamos con esa identidad en oración. Él dijo, vamos a deshacernos de eso. Así que oramos cosas como, Dios, en este momento no soy un padre, y no soy un abuelo, y no soy un esposo, y no soy un pastor, no soy un autor, y no soy mi cuenta bancaria, y comenzamos a deshacernos durante media hora de todas estas identidades, todas estas cosas que traemos a nuestra relación con Dios, hasta que finalmente llegamos al punto en el que todo lo que restaba era únicamente yo, un hijo redimido del Altísimo, salvado por la gracia de Dios. Solamente yo, despojado de todo lo demás. Dios y yo. Y Kyle nos puso de nuevo en contacto y valió la pena por eso. Porque siento que mi relación con Dios desde entonces está en un nuevo nivel. Tengo una nueva profundidad, una nueva confianza y una nueva seguridad. Que salir de esa situación, mientras mi claridad mental regresaba, esa tal vez es una oración que muchos de ustedes deberían hacer. Simplemente desháganse de sus identidades, de quiénes son y de lo que aportamos a la mesa. No aportamos nada a la mesa. Y llega a la conclusión de que soy un pecador salvado por la gracia, revestido de la justicia de Jesucristo. Y soy un hijo o una hija del Altísimo. Y conéctate con Dios a ese nivel, donde eso es todo lo que somos. Porque eso es todo lo que somos. Pero tener a mi hijo eso es fantástico, ministrándome en una crisis como esa es algo muy valioso. Gracias, Lee. Sé que, como saben, todas las semanas tomamos notas y muchos de ustedes tienen una hoja en blanco y no están seguros de qué hacer con ella. Y si no escriben algo, van a sentir como que algo hizo falta el día de hoy en la iglesia. Así que, por favor, escriban lo siguiente. Al menos escriban lo siguiente. Todos nos sentimos distanciados de Dios en algún momento. No permitas que el diablo te diga que eres el único que se siente así. Aquí tienes a Lee, un pastor, un escritor de nivel internacional que dice, yo me sentí distanciado de Dios. Me siento mal admitiéndolo, pero en una crisis como esa, debería estar corriendo hacia Dios. Pero en medio de la confusión mental, las alucinaciones, mi mente no podía hacerlo. Y bien, esa es la segunda parte. Todos necesitamos de otras personas para que nos ayuden a volver a Dios. No fuimos creados para vivir solos la vida cristiana. Sé que la película será estupenda, pero esa respuesta para mí fue mucho mejor. Muchas gracias, Lee. ¿Puedo hacerte una pregunta tal vez un poco más profunda? Porque tú has pasado gran parte de tu ministerio trabajando con personas que luchan con preguntas acerca del ateísmo. Y tú me dijiste hace muchos años
me dijiste que la pregunta principal que la gente se hace es acerca del bien, el mal y el sufrimiento. Sí. Sin duda alguna, Sí. esa es la pregunta principal que Así evita es. que la gente se conecte con Dios. Y sé que muchas personas hablan con sus amigos, con sus parientes, con las personas a quienes aman, y se hacen esa pregunta. ¿Cómo ayudar a esas personas que luchan con esa pregunta del bien, el mal y el sufrimiento? Sí, yo pienso que la clave en esa situación, cuando alguien se pregunta, ¿cómo puede ser un Dios amoroso si hay tanto dolor en el mundo? Creo que la clave es averiguar por qué se están haciendo esa pregunta. ¿Qué hay debajo de esa pregunta? Me gusta preguntarle a la gente, si pudieras hacerle cualquier pregunta a Dios y supieras que Él te respondería en este momento, ¿qué le preguntarías? Y como dijiste, en la mayoría de las ocasiones es ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Ahora, no quiero darles de inmediato una respuesta teológica, sino que hago la segunda pregunta. ¿Por qué de todas las preguntas que pudiste hacer escogiste esa? Y luego, de repente, llegamos a la raíz del asunto y ellos dirán, bien, mi esposa y yo perdimos a un bebé recién nacido hace 5 años. O mi madre acaba de morir de cáncer luego de mucho tiempo luchando con eso. O tengo, ¿saben? Puede ser cualquier cosa. Ahora, de repente, estamos llegando a la raíz del asunto y a menudo no es una respuesta teológica lo que quiere la gente, sino que seamos Jesús para ellos. ¿Saben? Dios no nos da simplemente una respuesta, sino que Él se convirtió en la respuesta. ¿Saben? Cuando recibimos a Cristo, recibimos más que simplemente un regalo de gracia. Recibimos a quien da el regalo. Lo tenemos en nuestras vidas y así que, de cierta forma, podemos compartirlo con otras personas y ser Jesús para ellos. Y algunas veces, lo mejor que podemos hacer, cuando alguien está haciendo esa pregunta, porque están atravesando por dolor y por sufrimiento en sus vidas, a veces lo mejor que podemos hacer es no darles una respuesta teológica de 5 puntos, lo cual no tiene nada de malo. Pero a veces es mejor sentarnos junto a ellos y decir que tú también. ¿Sabes? Tú también has atravesado por valles. Y pon tu brazo sobre ellos y ora por ellos, anímalos y sobre todo escúchalos. Y, ¿sabes? Creo que a menudo eso es lo que busca la gente. Sí. Las personas no están buscando una respuesta teológica, sino una respuesta personal. Una respuesta personal, porque esto es algo personal. Así que, ¿saben? Necesitamos una respuesta personal. Y Jesús es esa respuesta personal. Ahora, y eso es más teológico que cualquier otra respuesta. Sí, la Al verdad final yo esa creo la que verdad. es así. Sí. ¿Saben? Es interesante. ¿Saben? Ya que fui ateo y pasé 2 años de mi vida investigando la evidencia de la vida de Cristo, ¿saben? He estado expuesto a algunos de los más grandes pensadores en el mundo, a quienes he entrevistado para mis libros. Y he aprendido muchísimo de estos grandes pensadores cristianos. Y una de las cosas que he aprendido es que cuando observamos la gran cantidad de evidencia que concuerda poderosamente con la verdad del Evangelio, en la ciencia, la evidencia de la cosmología, el origen del universo, la física, cómo el universo está hecho a medida, la genética, el código genético, que claramente viene de una inteligencia, la conciencia humana, que es inexplicable aparte de por un creador. Y luego vemos la evidencia de Jesús, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su vida y de su muerte. Y luego la evidencia de la resurrección, con lo que lidiamos en la película. Vemos todo eso y hay al menos unas 20 flechas que señalan en dirección de que el cristianismo es verdad. Ahora, por otro lado, uno de los argumentos más fuertes es ¿qué hay del dolor y el sufrimiento? Muy bien, lo pondré sobre una balanza y tomaré mis 20 puntos acerca de la evidencia en contra de una objeción. Y creo que aún con todo eso, la fe sobrevive. Pero además de eso, creo que tenemos buenas respuestas a esta pregunta. Porque, ¿saben? Dios ha existido desde la eternidad pasada en comunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos el amor. El amor tiene que tener un objeto. Así que si Dios no existiera en esta forma de la Trinidad, no habría ningún objeto de su amor. Podemos ver que hay un perfecto amor en la Trinidad. Así que cuando Dios decidió crear a la raza humana, Él dijo, quiero que ustedes puedan amar, porque ustedes son hechos a mi imagen, para que puedan amarme, para yo poder amarlos y para que amen a los demás. Y la única forma en que puedes experimentar el amor es si tienes la capacidad de no amar, si tienes esa libre elección de amar o no amar. Así que Dios nos dio una libre elección. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos alejamos de Dios, usamos nuestra libre decisión
no para acercarnos a ayudar a alguien que no tiene qué comer, sino para dispararle a alguien y luego culpar a Dios. Entonces, yo no creo que Dios creó el mal y el sufrimiento. Él creó el potencial para ello, porque es una contradicción lógica decir, puedes crear un universo con libre albedrío, pero sin sufrimiento, sin maldad. Esa es una contradicción. Dios es todopoderoso, pero Él no puede hacer ciertas cosas. Él es todopoderoso, pero no puede pecar. Yo puedo pecar, pero Dios no puede. Dios no puede dejar de existir. Pero Él tiene el poder de llevar a cabo cualquier cosa. Ahora, Él no puede hacer que un triángulo tenga 4 lados, porque eso viola la lógica, y Él creó la lógica. Bien, de la misma manera, es ilógico pensar que podemos tener un mundo sin sufrimiento, pero también tener libre voluntad. Entonces, ¿creó Dios el potencial del sufrimiento? Sí, pero somos nosotros quienes lo llevamos a cabo. Así que vivimos en un mundo que es el resultado de esto. Pero luego las promesas de Dios. Si me sigues, yo voy a hacer que estos valles en tu vida cooperen eventualmente para tu beneficio. Y la promesa del cielo, donde en contraste con este mundo en que vivimos, hay una mujer llamada Santa Teresa. No la Madre Teresa. Esto se remonta muchos años antes. Santa Teresa, quien una vez dijo, en presencia de la hermosura y las maravillas y el gozo del cielo, vivir una vida llena de las peores experiencias en este planeta, en perspectiva, sería como pasar una noche en un hotel deplorable. Porque Dios dice, ¿sabes? Voy a hacer justicia, voy a juzgar a la maldad, ¿sabes? Voy a darle su merecido a quienes tengo que darle su merecido. Y aquellos que recibieron el regalo de la gracia de Dios y fueron adoptados en su familia, lo que ustedes experimentarán en el cielo, luego de 250 millones de años de estar en el cielo, si alguien les dijera, apuesto a que lo pasaste muy mal en la tierra, ¿no es así? Tú responderías, sí, pasé por muchas luchas, tuve valles y fue muy difícil. Dirías, oh, eso fue... Pero luego dirías, espera un momento, en comparación a esta eternidad en la presencia de Dios, ya se me había olvidado de eso. Y lo pones todo en perspectiva. Y Dios ha prometido usarlo todo para moldear nuestro carácter a través de las experiencias, crear perseverancia, crear valor y todo eso para convertirnos en las personas que necesitamos ser. Así que creo que el cristianismo tiene buenas respuestas a la pregunta del por qué hay sufrimiento en el mundo. Escribí un libro llamado El caso de la fe, en el que dediqué unas 50 páginas para hablar acerca de esto, a través de una entrevista con un famoso filósofo. Y ese es mi mejor intento de expresar todo esto. Pero, ¿saben? Es interesante que en debates profesionales entre cristianos y ateos, no utilizan a menudo el argumento del dolor y el sufrimiento contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque tenemos buenas respuestas, tienen mucho sentido. ¿Sabes? Esta es una pregunta bastante práctica. Sí. Ya que estábamos hablando hace un momento de las personas en nuestra vida que no conocen a Cristo, todos aquí tienen personas en su vida que no conocen a Cristo. Tú llegaste a Cristo siendo ya un adulto y probablemente tienes buenos consejos acerca de cosas que podemos hacer. ¿Sabes? A veces como cristianos cometemos errores y más bien Sí, es alejamos cierto. a las personas. En lugar de nos enfocamos en lo que nosotros queremos y todo tipo de cosas. Así que, ¿por qué no tomas la oportunidad para compartirnos algunos consejos sabios acerca de cómo decirles a Hablando nuestros acerca de hacer amigos? torpezas, ¿saben? En la película, lo cual todo es verdad, Leslie se me acerca como una nueva creyente. ¿Saben? Yo era un ateo enojado. Y, ¿saben? Un día yo me estaba afeitando y vi en el espejo una nota que decía, Dios te ama y yo también. Cariño, buen intento. Y luego ella dejaba libros en el escritorio, libros cristianos con notas y marcas, ¿saben? Y yo... Pero había Yo sé, personas yo sé, diciéndole pero que yo le daba hiciera vuelta. esto. Dios bendiga a esas personas. Pero ella aprendió que lo mejor que ella podía hacer era crecer en su relación con Dios, porque ella sabía que Dios la cambiaría en formas que eventualmente yo encontraría atractivas, lo cual sucedió. Pero, ¿sabes? ¿Qué consejo podría dar? Yo creo
Creo que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Creo que tenemos que valorar a las personas, aun si están alejadas de Dios. Tenemos que valorarlos como personas que fueron creadas a la imagen del Dios Todopoderoso, que tienen valor. Y creo que no tenemos que verlos como el enemigo. Satanás es el enemigo. ¿Saben? Los ateos no son nuestros enemigos. Son nuestros amigos, nuestros seres amados, nuestra familia. Dios los ama. Escuchen lo siguiente. Dios los ama a ellos tanto como te ama a ti. Saben, yo estaba en Orlando hace algunos días y ocurrió ese horrible tiroteo. ¿Lo recuerdan? Muchas personas murieron en Orlando. Ahora piensen en esto. ¿Ama a Dios a las personas que fallecieron? Desde luego que sí. Pero también ama al asesino. También ama al asesino. ¿Quién hizo algo muy malo? Así que no piensen en los ateos como sus enemigos. Piensen en ellos como personas creadas por Dios, dignos de nuestro respeto. Entiendan que ellos han atravesado diferentes cosas en la vida. Entiendan que ellos tal vez ni siquiera se dan cuenta, al igual que yo no me daba cuenta. Yo pensaba que mis objeciones eran intelectuales. Yo no me daba cuenta que mis problemas sin resolver con mi padre me estaban alejando de Dios en diferentes maneras. Yo no me daba cuenta que los problemas morales en mi vida, yo llevé una vida inmoral, de borrachera, profana y narcisista y absorto en mí mismo y autodestructiva. Y me encantaba. Me encantaba. Me encantaba emborracharme. Porque yo era el borracho más amigable en el bar. Yo lo era. Yo compraba 2 jarras de cerveza e iba por todas las mesas, llenando los vasos de todos. Saben, me costó una fortuna. Pero yo era un borracho amigable. Y era mi pasatiempos. La primera vez que consumí alcohol, me tomé 13 cócteles en una sola noche. Me desperté, no es broma, dentro de un ataúd. Era el día de Halloween. Y pasé frente a la casa de una fraternidad donde tenían un ataúd por Halloween. Me metí al ataúd y me quedé dormido. Y cuando desperté, tuve que haber entendido el mensaje. Tal vez Dios estaba intentando decirme algo. Lee, esto no va a terminar nada bien. ¿Acaso no lo entiendes? Pero yo estaba demasiado sordo para escucharlo. Pero los problemas morales, ¿saben? La Biblia dice que Dios vino a alumbrarnos, pero preferimos la oscuridad. Y a menudo hay problemas morales, hay problemas intelectuales, problemas psicológicos y problemas emocionales. Y tenemos que entender eso. Y creo que necesitamos crear lugares seguros donde nuestros amigos no creyentes puedan sentir que son amados y que son escuchados y que son respetados y valorados. Y déjenlos ir a su propio paso. A mí me tomó 2 años pasar del ateísmo a la fe en Cristo. Leslie hubiera deseado que fueran 20 minutos, ¿saben? Porque para ella fue difícil. Pero, ¿saben? Ella fue muy comprensiva conmigo y aprendió a tener paciencia y a edificar a través de las cosas que teníamos en común para proteger nuestro matrimonio, en los pasatiempos que nos gustaba hacer juntos. Y ella trabajó en eso para mantener fuerte nuestro matrimonio y aumentó su relación con Dios. Creó una relación con su mentor. Pero aún así, fueron 2 años bastante difíciles. Y tenemos que entender que hay personas que se tomarán 20 años. Hay personas que nunca doblarán sus rodillas ante Jesús. Y no es tu responsabilidad. Tú no eres responsable por su decisión. Pero de lo que sí somos responsables es de amar a Dios y amar a las personas. Y podemos amarlas, podemos escucharlas, guiarlas. Y algunas veces lo mejor que podemos decir, tal vez nos hagan una pregunta muy difícil. Porque cuando yo era ateo, yo las tenía en mi bolsillo, ¿saben? Y cuando me encontraba con un cristiano, yo sacaba una de mis preguntas difíciles. Ah, sí, ¿y qué hay de esto? Y les preguntaba, y la mayoría de ellos no sabían qué contestar. Así que mi consejo es que si un ateo o un escéptico te hace una pregunta y no sabes cómo contestar, sé honesto y di, esa es una excelente pregunta. Honestamente, no sé cómo responder. Pero busquemos juntos una respuesta. Y sabes, existen excelentes recursos que pueden ayudarte. Y eso significa otra conversación, otra oportunidad para compartir con ellos. Y quiero decir una última cosa. Estamos en época de Pascua. Y ustedes saben lo que Rick Warren va a predicar en Pascua. Cristo resucitado, la esperanza a través de Jesús, gracia, perdón, amor y vida eterna. Ustedes saben en esta iglesia que la Pascua es una oportunidad para traer a sus amigos que están espiritualmente curiosos.
a que escuchen este mensaje de esperanza y redención. Y el Domingo de Ramos, que es el día en que estrena nuestra película, esa es una película que puedes mostrarle a tus amigos y luego el momento más importante será después de la película, cuando salgan a tomar un café y les preguntes qué piensan al respecto. Y luego los invites y les digas, sabes, la próxima semana es Pascua. Ya has dado un paso viendo esta película. ¿Por qué no vienes conmigo el próximo fin de semana a Saddleback en Pascua? Saben, tenemos que tomar riesgos con nuestros amigos espiritualmente curiosos. Algunas veces tenemos que orar a Dios diciendo, dame una oportunidad e intentaré no echarla a perder. Así que extendamos la invitación. Esta es una de las, saben, somos privilegiados de formar parte de una iglesia como esta. Yo formo parte de una iglesia en Woodlands, Texas, llamada Woodlands Church, que empezó gracias a esta iglesia, gracias a ustedes. Por la forma en que ustedes apoyan a esta iglesia, ese mensaje se extendió y Kerry Shook y su equipo aprendieron, saben, lo que Dios estaba haciendo aquí y abrieron una iglesia en Woodlands, Texas, y ahora tiene casi 20,000 personas. Gente viene a Cristo todo el tiempo. Amigos, y eso es gracias a ustedes y a lo que hicieron. Pero tenemos una oportunidad en estas iglesias de traer a nuestros amigos y decir, no, esto no es algo cursi. No vas a encontrar nada chocante. Van a escuchar el mensaje presentado de una forma poderosa y clara. Es un mensaje claro como el agua. Aquí podrán encontrar el Evangelio. Así que... Gracias, Lee. Tengo una última pregunta. Una pregunta muy amplia. Estamos hablando acerca de cómo atravesar los valles en la vida. ¿Cómo tú has podido observar cómo lidiabas con los valles cuando eras ateo y cómo lo haces ahora que eres cristiano? ¿Qué diferencias puedes ver? Son como el día y la noche. Saben, cuando yo enfrentaba un valle como ateo, ese era el momento en que me iba hacia el bar. Saben, la Biblia dice que como creyentes no nos afligimos como el mundo, porque tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está anclada en la resurrección de Jesús. Yo no tenía esa esperanza. Así que es muy difícil enfrentar la realidad. Si eres ateo, como lo era yo, es muy difícil enfrentar la cruda realidad de lo que eso significa. Ninguna esperanza. No tienes una vida eterna con Dios. Saben, mueres en este mundo. Yo creí que eso era todo. Desapareces. Es algo muy difícil, al menos para mí lo era, enfrentar. Honestamente, yo estaba dispuesto a enfrentarlo si era verdad. Gracias a Dios que no es así. Y ahora como creyente, tengo al Espíritu Santo en mi vida que me guía, me da sabiduría y me dice, tú eres un hijo del Altísimo. Tengo cristianos en mi vida que me animan y oran por mí, a quienes les rindo cuentas. Saben, he aprendido en los valles que hemos atravesado que Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel. Y, saben, eso está anclado en la verdad de la resurrección. Y la evidencia de eso es muy persuasiva. Convirtió a un ateo como yo en un creyente en Cristo. Así que, saben, estoy muy agradecido que ahora, cuando enfrentamos tiempos difíciles, cosa que ocurre, no estamos solos. Sí. No estamos solos. Dios está en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y Dios pone a su gente en nuestras vidas. Para guiarnos a través de ella. ¿Sabes cómo me gustaría terminar? Porque, Lee, tú también amas a estas personas. Los amas con un corazón de pastor. Aquí hay muchas personas que están enfrentando valles. Así que, para terminar, ¿podrías orar por esas personas que están enfrentando valles en este absolutamente. momento? Oremos Vamos a orar. juntos. Padre, todas estas personas y yo sabemos que hay muchos que están atravesando por valles, por sufrimiento, por confusión, por dolor. Financiero o médico o quién sabe qué. Pero tú lo sabes, tú lo sabes. Y yo oro que por tu espíritu tú vas a animar a cada persona que está atravesando por estos tiempos difíciles. Te pido que grabes en su corazón el hecho de que tú eres fiel a tus promesas. Que les ayudará a saber que al igual que tomaste la peor cosa en el universo y la convertiste en la mejor cosa, que a pesar de lo dolorosas que son estas circunstancias ahora mismo, en retrospectiva, veremos cómo tú tornas las cosas y veremos cómo tú has usado estas experiencias con el fin de beneficiarnos.
Así que te agradecemos por esa promesa. Te agradecemos por aquellos que aún están en ese recorrido, que aún están viendo de afuera hacia adentro. Incluso en este momento, oramos que ellos alcanzarán el arrepentimiento y la fe y recibirán a tu Hijo, Jesucristo, como su perdonador y su líder. Que ellos puedan ser adoptados como tus hijos e hijas para que ellos también tengan esperanza y puedan acceder a estas grandes promesas que tú has provisto. Y te agradecemos por eso. Te agradecemos por esta gran iglesia. Y cuando pienso en las palabras de tu Hijo, en el Sermón del Monte, cuando habla acerca de una ciudad sobre una colina, una ciudad en una colina que hace brillar la luz abiertamente, pienso en este lugar. Gracias por permitirnos formar parte de ello. Oramos esto en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Amén.